Demet Özdemir ha hablado al fin. Y no es una indirecta cualquiera. Han revelado que dijo sobre Can Yaman en el estreno y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Madre mía, esto es un salseo de los buenos, de los que nos gustan a nosotros. A ver, que todos sabemos la historia, ¿no? Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos enamoró en Erkencikus, y que luego, que luego ya sabemos lo que pasó. Se rumoreaba, se especulaba, pero nunca hubo confirmación oficial de nada. Y ahora zas. En toda la boca. Resulta que en la alfombra roja, en pleno estreno de su nueva peli, a Demet le preguntan directamente por Can Yaman. Imaginaos el momento. Los flashes, la prensa, las cámaras, y a ella le sueltan eso. Pues nuestra Demet, que es más lista que el hambre, no se achanta. Ella, con esa calma que la caracteriza, empieza a hablar. Y ojo, que no se anda con rodeos. Dijo algo así como que Can Yaman es un compañero maravilloso, que le tiene un gran cariño y que le desea todo lo mejor en sus proyectos. Punto. Así, sin más. Pero aquí viene lo interesante, y es lo que yo creo que está pasando. Para ser honestos, estas declaraciones son súper diplomáticas. Son las típicas respuestas que uno da cuando no quiere avivar el fuego, pero tampoco quiere cerrarle la puerta del todo. ¿Sabéis? Muchos dirán que es simplemente educación, que es profesionalismo. Y sí, claro, lo es. Pero yo sospecho que hay un poquito más de miga. Demet sabe perfectamente el poder que tiene su nombre unido al de Can Yaman. Son la pareja que lo petó a nivel mundial. Lo que me da a mí la sensación es que Demet está jugando sus cartas. Está dejando claro que hay respeto, que hay pasado, pero que el futuro, el futuro está abierto. Y eso, amigos, es un caramelo para los fans. Para nosotros, que vivimos de estos salseos. Piensa en esto, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo en el estreno de su película? No creo que sea una coincidencia. Es como si quisiera que ese nombre resonara un poquito más en su momento de gloria. Y Can Yaman, que es un astuto, seguro que lo sabe y está encantado. Quizás está aprovechando para mantener viva la chispa, para que recordemos esa química que tenían. Porque seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría volver a verlos juntos en la pantalla? Yo desde luego me muero de ganas. O quizás simplemente está siendo una profesional y ya. Pero viendo el fenómeno que fueron, y lo mucho que se habló de ellos, me cuesta creer que no haya una pequeña estrategia detrás de estas palabras tan medidas. Es como un estoy aquí, estoy triunfando, y sí, el pasado existe y lo valoro, pero mi presente es mío. Y eso es poderoso. Es decir, no soy la que huye, pero tampoco la que se aferra. ¿Y Can Yaman, qué estará pensando él? Yo me lo imagino sonriendo, sabiendo que su nombre todavía levanta pasiones y que Demet, incluso sin quererlo, lo tiene en mente. Es un juego de poder sutil, muy sutil. Lo que sí tengo claro es que esta declaración ha sido un bombazo. Ha puesto a todos a especular de nuevo. Que si volverán, que si es una estrategia de marketing, que si se están mandando mensajes subliminales. Un auténtico festival del salseo. Pero a ver, ¿vosotros qué pensáis de esto? ¿Creéis que Demet solo fue diplomática, o que hay algo más escondido en sus palabras sobre Can Yaman? Contadme, que me encanta leer vuestras teorías.